Este año acaba de alcanzar el récord de la mayor cantidad de lechones por parto. Entonces, oye, ya anda muy cerquita de los 12 lechones por parto. Yo creo que vale la pena explorar y la verdad es que sí lo hemos venido platicando con varios colegas, especialmente en México, y lo que se ve, el panorama en precios de la res y los tiempos de, pues, como platicábamos, ¿no? Tiempos de conversión, el tiempo para llegar en cuestión de edad del animal, cómo a lo mejor el cerdo puede llegar, a lo mejor amortiguar un poco ese camino, que lo volteemos a ver a lo mejor más, ¿no? Fíjate que yo creo que, y tienes toda la razón, más que verlo como un bateador emergente, yo creo que el cerdo tiene su identidad propia y creo que, mira, hay que verlo en qué ha pasado en los últimos 12 meses. Y teníamos un consumo per cápita de cerdo de 20 kilos en México, promedio, y nos fuimos a 22. Eso habla de un incremento del 10%. Una res, teníamos un consumo per cápita de 15 y nos fuimos a 16. Habla como, no sé, pero será como un 8%, 7% en proporción. Y el cerdo, el pollo, perdón, que bueno, es una proteína que no manejamos en US Meat, pero lo tenemos que estar viendo siempre, andaba en 35 y se fue a 37. O sea, todos andan abajito del 10, excepto el cerdo. El cerdo sí subió el 10, o sea, es el único que llegó a 2 dígitos. Entonces, mira, le falta mucho al cerdo para llegar a tener un consumo per cápita como el del pollo. Va en segundo lugar, pero sabes que va corriendo más rápido, güey. Entonces, creo que la gente va adaptando más el cerdo y por varios factores. Precio, sí, es lógico que es mucho más barato que una res. Disponibilidad y creo que más bien uso. Creo que ya dejamos de percibir al cerdo solamente como ese ingrediente para hacer salchichas, para hacer jamones, para hacer mortadelas. Creo que ya el cerdo va teniendo una identidad propia donde hay productos y ya es un centro, ya es el centro del plato. Ahora, ¿qué va a pasar en los 36 meses próximos? Bueno, en los ciclos de producción, hablamos, la res, sabemos que el periodo de gestación de una vaca son 9 meses y el periodo de gestación de una marrana son 3 meses, 3 semanas, 3 días. Entonces, 3, 3, 3. Entonces, ¿qué significa? Pues son más rápidos. Entonces va a haber más disponibilidad de producto. Y algo bien importante, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, imagínate la cantidad de carne que se termina produciendo en cada periodo de gestación contra una vaca. No digo que, o sea, es más rápido los ciclos y eso me hace mayor producto más disponible a final de cuentas para consumir. Entonces, eso habla por la parte del abastecimiento, por la parte de decir, el producto aquí está y está a un precio accesible. Vaya, un factor importante que siempre se tiene que evaluar es la relación que existe precio-valor, o sea, que realmente vale lo que cuesta el producto. Y ahí es donde lo tenemos que trabajar nosotros. Creo que trae mucho potencial y creo que todavía, si lo pudiéramos describir, le falta hacerlo un poquito más sexy al cerdo. Un sexy pork. Ándale, Ese va a ser el segmento, el nombre de ese segmento. se me hace que le falta hacerlo un poquito más sexy porque cuando tú vas a un restaurante y ves un menú y bueno, te describen un corte de res, no hombre, te lo ponen tan bonito que te enamoras de lo que te están describiendo en el menú. Y luego le toca el caso de cerdo y nada más te ponen chuleta de cerdo. Puta, o sea, está medio aburridón. Creo que le falta vestir un poquito más al cerdo para darle ese toque de... Tienes razón y a lo mejor, digo, todo recae en información, todo recae en hablábamos que, bueno, el cerdo, habían ocasiones, tengo todavía familia que no, es que yo no como cerdo después de tal hora, ¿no? Oye, Ni sandía, ni sandía a la que noche. estoy enfermo, estoy tomando antibióticos, no puedo comer cerdo. Una cantidad de tabús, mitos que yo, por lo menos en México, mayor a que la hay en la res. Ajá, no, definitivo. Y siento yo que, digo, a lo mejor que sea una raíz de eso, pero por lo menos, como te digo, ese tipo de plataformas
más información desde un punto de vista científica que te dice el por qué sí, el por qué sí, el por qué sí, hace más cómodo al consumidor y el consumidor mismo te va a estar pidiendo más platos. Así es. Y el chef, si te están pidiendo cerdo, pues tienes que ser más creativo, ¿no? Así es, definitivo, definitivo. Entonces, creo que traemos mucho trabajo por hacer. Creo que hemos hecho campañas en el pasado como industria que nos han funcionado en su momento. Yo recuerdo esa campaña famosa que hablaban de cerdo, la otra carne blanca, y hacían una referencia para tener una connotación del cerdo, compararlo con una proteína saludable, como se percibe el pollo, hablando específicamente de la pechuga. Y bueno, quizá en su momento funciona, pero hoy te hacen, hoy estamos pagando los platos de una factura que creo que nos costó muy caro, honestamente, porque un cerdo blanco es que ya se nos pasó de cocción y eso significa que el cerdo va a estar seco y, y creo que pierde los atributos de la proteína en sí. Debería de tener un término más a un color rosa, pero bueno, la gente lo percibe porque también hay otros mitos hablando de un cisticerco que no, ¿sabes qué? Cocínalo bien porque Hazlo carnita, hazlo chicharrón. o hazlo frito. Al final de cuentas, carnita, hazlo chicharrón o porque hay una enfermedad en los cerdos que no sé cómo se llama, pero sé que te salen gusanos en el cerebro y alguien se murió, un conocido de alguien se murió y mejor cocínalo bien cocido. Entonces son mitos que dices, caray, hay mucho por hacer. Y sí está pasando, porque yo no veía en un H-E-B, en un Walmart, yo no veía un aparador de cerdo. O sea, empacado al vacío, termoformado, bonito. O sea, y si está ahí es porque la gente lo está pidiendo y lo está consumiendo. Entonces, sí ha habido un cambio, por lo menos en México. Yo visualmente en la parte del retail lo he visto más. Pues cuando uno veía el cerdo, y lo hemos platicado tú y yo, veíamos cerdo y siempre hablamos de embutidos. Oye, que embutidos, oye, que jamón, que salchichas. Y cada vez lo ve más uno en músculo, ¿no? Y lo ve más en el famoso matambre, en chuleta de cerdo ahumada, en chuleta de cerdo tipo tomahawk. Y ya, yo creo que cada vez hay más. Sí, ya buscan enaltecer un poquito más el término de o los cortes. Ya se habla más de un ribeye de cerdo, ya se habla más de una picaña de cerdo. Ya la gente tiene puntos de referencia, ¿no? Entonces, creo que hemos buscado esa diversidad donde ya por lo menos la gente percibe al cerdo como la proteína para usar el asador también, además de las costillas. Entonces, y creo que el tema de las costillas, por ejemplo, es otro tema. Ya hay empresas que te dicen, no, hombre, yo te quito todo el trabajo, hombre, son muchas horas, te las ayudo, ya las tienes prácticamente precocidas, ya nada más en el asador le das tu sazón, pero ya están listas y se tardan el mismo tiempo que tú usas cualquier otra proteína que tú vayas a cocinar en la parrilla, la calientas y al final de cuentas cuando presentas todo, presentas las costillas o presentas cortes no tan tradicionales, vamos a llamarlo de alguna manera, que tienes la oportunidad de presentar en la mesa con tus invitados, porque ya te ayudaron a hacer el trabajo difícil las empresas. Entonces, se está buscando esa generación de valor agregado, al final de cuentas, hacia el consumidor. Y no nada más el commodity. El commodity ahí está. Es ese mercado masivo. Pero creo que ya empieza a haber ese diferenciador. Y hablo también no nada más en el cerdo, también en la res, en donde ya se está buscando siempre elevar un poquito más el producto hacia la oferta que existe en el consumidor hoy en día. La verdad es que sí. Yo estoy muy consciente y estoy muy seguro que lo que pasa es que cuando tú platicas con los productores, por lo menos aquí en México, pues el precio es muy volátil, ¿no? A veces el precio de la canal anda en, no sé, o sea, varía mucho dependiendo de la temporada, bueno, sí, pero también eh, tiende a ser una proteína más que todavía que la de res, en mi opinión, por lo menos en México, que varía mucho y el mercado en canal, pues es un mercado muy informal, ¿no? Sabemos toda la parte del sur, pues, tú vas a cualquier mercado y se ve la canal del animal que se mató en la mañana, a la vez ahí sin refrigerar. Yo creo que es hasta en el sistema que tenemos porque se sigue vendiendo mucho cerdo,
En Jalisco se vende mucho cerdo para Ciudad de México y se vende en canales, o sea, no se vende empacado. O sea, hay carne caliente, sí. Hay mucho mercado para eso. Y hasta cierto punto yo creo que eso también va a tener, a lo mejor no sé si cambiar, pero la gente va a estar más y más consciente en eso, ¿no? Pedir un producto de más calidad. Y bueno, se ve mucho en cerdo, que no se ve en las redes, ¿no? Sí, no, de hecho, si lo dividimos en el sector, vamos a pensar en el mercado moderno, que son los supermercados. Aunque han crecido mucho en los últimos años, el mercado tradicional en México todavía sigue siendo muy fuerte. Estamos hablando casi de un 50-50 todavía. Y vemos muchos mercados modernos, supermercados, que tienen un proceso de manejo de la cadena impecable, pero el mercado tradicional también sigue Muy creciendo. fuerte. Entonces, hay los dos. Tenemos todavía los dos. Estamos casi por culminar este episodio, pero sí me gustaría que vimos un poquito cómo estamos terminando el año, ¿no? Un poco de lo que hablamos de usar un gobernador, el tema de probablemente los aranceles que pueda haber o lo que se dice. ¿Cuál es tu percepción para el 25? A lo mejor no hablando en diciembre, pero sí hablando el primero, de unos 2 cuartos del 25. Mira, el primer trimestre lo veo estable todavía, con más incertidumbres políticas que productivas, en el sentido de qué va a pasar con Trump, que era lo que platicábamos. Y creo que el primer trimestre del 25 va a ser eclipsado por ese tema. A partir del primer trimestre, y te hablo, vamos a pensar ya para la Semana Santa, ya vamos a empezar a ver los primeros destellos en el abastecimiento y precio de la reducción en los inventarios. Hablo especialmente de res. Entonces yo creo que a partir por el mes de abril vamos a empezar a ver estos primeros destellos de esta baja de inventarios, y lo cual se me va a llevar el 25 y el 26. Esos son de cajón. Ya después pensaremos del 27. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, va a haber productos, va a haber ofertas de otras opciones, sino que ahora se le dio la apertura a otros países. Mi sugerencia ahí sería, sí, tenemos como país que ser muy estrictos en la cuestión sanitaria de todos los productos que entren de países que no son los que en los últimos 30 años hemos tenido esta relación comercial agrícola con Estados Unidos y Canadá, y cuidar mucho eso. Sí tendremos que hacer un énfasis en ese sentido para el 2025. Sí viene una escalada de precios, y no es por Trump, esto lo digo desde antes de que llegue, es una inercia que viene con una problemática que ya tiene varios años en una reducción de ganado, especialmente de vacas, desde hace varios años. Entonces, creo que es momento de, número uno, en la parte de res, buscar cortes alternativos, cortes subutilizados, cortes que nos puedan llevar a tener otras alternativas, buscando la suavidad, buscando la textura, buscando la palatabilidad, buscando la mordida en el corte para el comensal. Y a final de cuentas también pensar que el cerdo es la proteína, es la alternativa. Entonces también vamos a darle más oportunidad al cerdo en seguir creciendo, porque es una categoría muy rica en el sentido de todo lo que contiene y todo lo que conlleva, y podemos avanzar mucho en ese sentido. Y el día de hoy estaremos degustando res y cerdo para variarle, ¿no? Traemos ahí unos tomahawks de cerdo y una agujita de res. Vamos a ver cómo cocinan el cerdo, a ver que no va a estar bien cocido. Si ya lo vemos blanco, ya se les pasó el tren. Ya se le pasó el tren. ¿Eh? Ese es un mito y les invito a la gente. Tenemos un episodio con la doctora Dilliger de la Universidad de Champaign en Illinois, donde nos enfocamos en eso, ¿no? O sea, en el término, y es un mito, ¿no? Cocínalo hasta que se queme. O sea, hay un tema en el punto medio a 145 Fahrenheit, que no sé cuánto es en Celsius, pero temperatura interna y con eso es más que suficiente y lo sientes todavía jugoso, porque eso es el tema, ¿no? El tema del lomo de cerdo Así es. tiene que estar a ese punto para que el jugo, o sea, sientas esa, em,
en el paladar esa jugosidad para que no sienta seco, porque ahí es cuando dice, ay, bueno, pues ya se pasó, ¿no? Yo digo, estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema es que a veces le negamos muchas oportunidades al cerdo por los mismos mitos y cuando lo pruebo lo eclipso con otros ingredientes. Y eso nos pasa, por ejemplo, con... primero todo se fríe. Chicharrón, carnitas, todo es frito. Y cuando lo como, como por ejemplo en tacos, pues me lo como al pastor. Y, y lo Salsa, limón, cilantro, todo ya. Sabe a todo menos a carne, ¿no? Exactamente. Entonces, no le das la oportunidad de presentarlo como una corte de res que va de frente en que el protagonista es la carne como tal. Me explico. Entonces, creo que eso es lo que sí tenemos que darle la oportunidad al cerdo, que sea el protagonista y no sea un ingrediente más en todas las opciones, a final de cuentas. Te agradecemos, Gerardo. Te damos las gracias, yo, el equipo de Mixpad, el equipo de Hablamos de Carne, por el apoyo que nos sigues dando, tú y USMF. Y bueno, yo creo que es algo muy noble, ¿no? Este camino que se ha elegido es mucha responsabilidad y siendo consistente, porque eso a veces dices tú, oye, pues se acaba el conocimiento ahí está y sigue habiendo nuevos artículos, o sea, si eso sigue habiendo, ¿no? Pero es como mantenerte a la vanguardia en la información, ¿no? Totalmente, y la verdad gracias a ti por la invitación y a esta plataforma que nos ha abierto con tantos líderes y tantos expertos a llevar a un mayor conocimiento y vemos cómo ha evolucionado el mercado desde que tú iniciaste hasta hoy en día. Hoy en día, y son temas que se quedaron para una segunda plática en el tintero de decir, bueno, ¿qué está pasando en el mundo digital? ¿Qué pasó con tantas plataformas digitales que teníamos durante el COVID? ¿Cómo van hoy? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Cómo va la evolución? ¿Cómo están los autoservicios vendiendo a través de la vía digital, por ejemplo? ¿Y cómo ha crecido o no? En las expectativas, creo que es un tema muy importante también, cómo la carne se vende a través de un canal digital. ¿Cómo se vende la carne a través de las tiendas de conveniencia? Creo que las tiendas de conveniencia ha sido un canal también muy importante. Oye, hablamos de un Oxxo, en el caso de México, tiene más de 24,000 puntos de venta. Casualmente el Oxxo es la cadena de restaurantes más grande del país. ¿Y qué estamos haciendo en el cerdo, en la res? ¿Cómo estamos vendiendo? Entonces creo que nos quedamos con mucho en el tintero, con un compromiso de seguir platicando con tu gente, con tu auditorio, y decir, oye, ¿qué estamos haciendo en promover el consumo de proteína en los diferentes canales? Ya sea tradicional, de conveniencia, digital. ¿Cuáles son las nuevas propuestas que se están usando? ¿Y cómo podemos seguir creciendo el consumo per cápita, a final de cuentas? Perfecto. Temas siempre tenemos. No, hombre, Siempre nos queda. hay mucho por platicar también, ¿eh? Entonces, siempre nos quedamos con muchos temas en el tintero. Y gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ti. Gracias a nuestro público por seguirnos. Seguimos en Hablemos de Carne, cuarta edición. Continuamos. Gracias.